exitosos, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, Asume tu éxito. En el vídeo de hoy os voy a explicar por qué funciona la ley de transmisión de pensamiento. Así que si eres un fanático de este tema, quédate conmigo, que ¡comenzamos! Pues sí, exitosos, hoy vamos a hablar desde un punto de vista más bien científico de por qué funciona la ley de transmisión de pensamiento, o más bien cómo funciona. Ya fue nuestro querido maestro Neville Goddard quien habló de este tema en su obra La plegaria, el arte de creer, que fue escrita en el año 1945. Para mí es una de mis obras favoritas de Neville Goddard porque a mí el tema de la transmisión de pensamiento es un tema que me apasiona y desde mi opinión toda esa obra en realidad de una manera o de otra versa sobre la ley de transmisión de pensamiento. ¿En qué os va a ayudar este vídeo a vosotros de cómo o por qué funciona la ley de transmisión de pensamiento? Pues bien, para aquellos que sois escépticos aún en este tipo de temas, os viene bien tener alguna base de rigor científico que a vuestra mente consciente le haga más fácil poder asimilar pues toda esta información. ¿Por qué? Porque cuanto más os lo creáis, más fácil os va a consistir manifestar. Así que, antes de entrar un poco en profundidad, te recuerdo que si no me sigues en mis redes sociales, concretamente en Instagram y TikTok, aquí te dejo los enlaces. Y te recuerdo que en ambas redes le voy a poner un poquito más de empeño en subir contenido lo más variado posible y distinto al que comparto en YouTube. Si eres nuevo o nueva en el canal, te invito a que te suscribas. Y tanto si eres nuevo como si no lo eres, me ayudas mucho si me dejas un like o un comentario en este vídeo porque me ayudas a que YouTube nos siga ayudando a que nuestra comunidad crezca. Y dicho lo anterior, como digo, nuestro queridísimo y admiradísimo Neville Goddard ya en 1945 escribió una obra dedicada a la ley de transmisión de pensamiento. Y no es que solo se refiera a la ley de transmisión de pensamiento ese capítulo que específicamente dedica a tal tema Neville en su obra, sino que desde mi punto de vista pues es la obra completa la que te va dejando pinceladas que al final lo que hacen es hablar ni más ni menos que de ley de transmisión de pensamiento. Y lo que te dice Neville, que lo primero que tienes que entender para comprender la ley de transmisión de pensamiento es asimilar que tenemos dos tipos de mente, la mente consciente y la mente subconsciente. Te dice que la mente subconsciente es muchísimo más amplia que la mente consciente. De hecho, el 80% de los pensamientos, de las actuaciones que hacemos a lo largo del día, lo hacemos en modo automático y eso, ¿quién lo lleva? Es la mente subconsciente. Solamente el 20%, como mucho, de tus pensamientos y acciones diarias las diriges con tu mente consciente. Así que fíjate qué gran importancia tiene nuestra mente subconsciente en lo que hacemos. Es más, Neville dice que aunque te parezca curioso, tus acciones y sentimientos y pensamientos conscientes vienen dirigidos desde el subconsciente. ¿Y por qué? Porque es el subconsciente el que con sus sentimientos, sus creencias y demás va creando patrones y esos patrones son los que nos llevan a actuar, a pensar y a sentir de forma consciente con nuestra mente consciente. Y dice Neville, la plegaria lo que hace es modificar esos patrones, esos sentimientos, esos pensamientos subconscientes y por tanto lo que se produce es un cambio de expresión. Entendido cambio de expresión como un cambio en ti, en tu interior y en tu exterior. Pero, ¿qué es la plegaria? Pues dice Neville, la plegaria es el arte de creer como cierto aquello que los sentidos niegan. Fijaros, la plegaria es el arte de creer como cierto aquello que los sentidos niegan. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tenemos que creer como cierto
aquello que queremos tener, que queremos manifestar, aunque nuestros sentidos físicos o nuestro 3D diga cosas contradictorias. Así que, como siempre digo, aunque tú veas en el 3D lo que sea contrario a lo que tú quieres manifestar, tú tienes que seguir fiel a tu idea, a tu sentimiento del deseo cumplido y a tus pensamientos que vayan acorde a aquello que quieres manifestar. Y cuanto más domines este arte de la plegaria, más rápido y más fácil verás manifestado en el 3D aquello que deseas. Pues bien, María, ¿y qué tiene que ver esto con la ley de transmisión de pensamiento? Pues ahora voy. A través de la plegaria lo que se hace es sugerir al subconsciente que acepte el sentimiento del deseo cumplido. Y fijaros que Neville utiliza la palabra sugerir, ¿vale? ¿Por qué? Porque a la mente hay que persuadirla poco a poco. ¿Por qué? Porque necesitamos que nuestra mente consciente y la mente subconsciente estén en armonía para que no haya conflicto, para que no haya duda o miedo. Tienen que estar las dos perfectamente alineadas. Por eso, por lo que te dice Neville, la palabra sugestión, ¿vale? Hay que hacerlo de poquito a poco. Esto es un proceso perseverando, poquito a poco, despacito, sugiriendo, tratándola bonita a la mente subconsciente, ¿vale? Esa es la idea que nos transmite Neville en esta obra. Y luego dice, el hombre transmite ideas al subconsciente a través de sentimientos, ¿vale? Es el sentimiento lo que al final va transmitiendo, va haciendo que se vaya asimilando de una manera más fácil esa sensación del deseo cumplido. Bien, ahora vamos. El hombre transmite pensamientos o ideas a otro hombre, a otra persona, a través de la telepatía. ¿Qué es la telepatía? Ni nada más ni nada menos que transmisión de pensamiento. Bien, pero ¿cómo funciona la ley de transmisión de pensamiento? Bien, pues dice Neville que cualquier percepción que tú tengas de otra persona, cualquier creencia, cualquier sentimiento no verbalizado, tú se lo puedes transmitir a esa persona siempre y cuando esa persona pueda creer como cierto para otros ese sentimiento o ese pensamiento que la persona inicial tiene de esta segunda persona. Lo voy a traducir. Esto parece en la teoría un poco confuso, pero os voy a poner un ejemplo y lo vais a entender muchísimo mejor. Vamos a suponer otro tema, estrella, que estáis tratando de transmitir mediante el pensamiento a vuestra persona especial para que sea monógama, o sea, fiel. ¿Cómo voy a transmitir yo este pensamiento a esta persona? Lo primero que yo tengo que creer es que esa persona es fiel. Yo no puedo transmitir pensamiento de fidelidad a una persona que yo pienso que por naturaleza es infiel, porque estamos incumpliendo la primera parte de lo que está explicando Neville Goddard. Es decir, que para transmitir ese pensamiento, yo primero lo tengo que creer de la otra persona. Y ahora bien, segunda parte. ¿Cómo sé yo si la otra persona va a aceptar y asimilar ese pensamiento que yo le estoy mandando de fidelidad? Pues bien, esa persona lo va a asimilar, lo va a aceptar, siempre y cuando él crea de otros o de sí mismo que puede ser fiel. Es decir, si la otra persona piensa que él puede ser fiel o que otros pueden ser fiel, entonces la va a aceptar. Lo que no va a aceptar es algo que no se crea posible ni del mismo ni de otros. Os pongo un ejemplo. Si yo pienso que una persona puede volar, si la otra persona a la que yo le estoy intentando transmitir que haga esa acción piensa que ni él mismo ni otros hombres pueden volar, pues exitosos, exitosas no va a volar. Con lo cual
cual, como veis, el repertorio es amplísimo para aplicar la ley de transmisión de pensamiento. Ahora, eso sí, ¿qué sucede si yo, mediante transmisión de pensamiento, lo que trato es de realizar una mala acción o desearle algún mal a otra persona? En ese caso, exitosas, os tengo que decir que mucho cuidado, porque se va a dar lo que es el efecto rebote. Ese mal que yo le estoy deseando a otros, al final me va a venir rebotado y me va a dar a mí de pleno. Y al final, esa persona no solo no va a tener ese mal, sino que yo voy a tener otro igual o mayor. Así que, exitosos, exitosas, ojito con lo que deseamos. Ahora bien, ¿por qué funciona? Quiero saber más. ¿Por qué funciona esta ley de transmisión de pensamiento? Funciona porque las ideas son sugeridas de una mente a la otra. ¿Veis? Siempre hablando de sugestión, no de imposición, ¿vale? Es como muy fluido. ¿Y cuándo se da mejor esa sugestión? ¿Cuándo la mente es más sugestionable? Pues cuando los sentidos están adormilados. En este caso, habla Neville de cuando tenemos el ensueño controlado. Pero el ensueño controlado yo lo entiendo que es el momento efectivamente adecuado para aplicar estos cambios, pero más bien cuando van relacionados a nosotros mismos, ¿vale? Por eso Neville dice en sus obras el tema de la meditación y la visualización y crear el sentimiento cuando se está en ese estado de ensueño controlado. Pero cuando yo lo que quiero es que otra persona yo le transmita ese sentimiento, esa conducta que yo quiero que desarrolle, lo mejor es hacerlo cuando la otra persona está igual, con los sentidos poco sugestionados o adormilados. Y el momento ideal en ese caso es cuando está dormido. Por eso, muchísimos canales dicen que la ley de transmisión de pensamiento es bueno aplicarlo cuando la otra persona está durmiendo. Sí que es verdad que algunos hablan de las 3 de la mañana y demás, pero al fin y al cabo, lo que Neville dice no es tanto de horas, sino que la otra persona esté dormida. Da igual que sea después de comer, que se esté echando una siesta, que sea actuando en algo que él vaya en automático, pero que sea un momento en el que tú sepas que esa persona no está haciendo otras actividades que le puedan conllevar estar muy atento o estar muy enfocado en el aquí y el ahora. Y esa es la explicación, que nadie la explica, de por qué hay que hacer esto de noche, ¿vale? Bueno, de noche o cuando la persona esté durmiendo. Si la persona está trabajando porque tiene turno de noche, pues lo haces por el día cuando esa persona esté dormida, ¿vale? ¿Ves? Por eso es porque la mente está más receptiva, la mente de la otra persona, a recibir sugerencias y sugestiones cuando no está con los sentidos pues, en marcha. Ese es el motivo. Bien, y continúa Neville en este capítulo hablando de algo que yo ya he comentado con anterioridad, y es que para que ese deseo, esa asunción, esa manifestación se cumpla, mente consciente y mente subconsciente tienen que estar alineadas. Y como he dicho antes, porque si no están alineadas, al final surgen los miedos, surgen las dudas y al final se quebranta nuestra fe. Y para que todo esto funcione, la fe es un pilar fundamental y muy importante. Entonces, tienes que estar tan convencido, tanto subjetivamente como conscientemente, de esa conducta que quieres transmitir, que no puede haber lugar a duda. Si hay un resquicio para la duda, ¿sabes lo que va a pasar? Te lo dice Neville. Que tú no vas a manifestar aquello que quieres, sino que vas a manifestar aquello que crees como verdadero. Así que si tú quieres manifestar, volvemos al ejemplo de antes, la fidelidad de una persona, si alguna parte de ti cree que esa persona es una persona que es infiel por naturaleza, exitoso o exitosa, lo que vas a manifestar es la infidelidad de esa persona, porque no vas a manifestar lo que quieres, sino lo que crees verdadero, como dice Neville. Entonces, esto es un trabajo de a poco y de sugestión, de cambiar, como digo, todos los sentidos internos y externos tuyos, hasta que al final
tanto mente consciente como subconsciente, sean una y estén totalmente unificados y crean firmemente, es decir, que tengan fe, de que esa persona es una persona monógama y fiel. Y así, y aplicándolo de noche, y como ya he explicado en algunos otros vídeos y que explicaré en vídeos posteriores, se puede llegar a hacer esa transmisión de pensamiento y que la persona receptora asuma como suyo, como esa idea que tú le estás transmitiendo y empiece a comportarse como tal. Y hasta aquí, exitosos, el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este tema de ley de transmisión de pensamiento, que entendáis un poco cómo funciona, que entendáis la necesidad imperiosa de que vuestra mente consciente y subconsciente estén las dos alineadas, que entendáis que es un trabajo de sugestión, de persistencia, de persuadir y no de imposición. Y espero que pongáis en práctica estos truquillos que os he contado por aquí. Si os ha gustado el vídeo, os agradezco si me dejáis un like o un comentario. Nos vemos prontito. Chao.